Hola, bienvenido a Orígenes. Este podcast es un regalo para todas las personas que amo y para todas las personas que han estado en este camino de mi transformación. Recuerda que todo lo que tienes hasta ahora tuvo un origen y la versión a la que quieres llegar a ser también va a tener un origen que puede comenzar hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es volver a casa, pero no a esa casa o no a una casa que tú te imaginas como algo terrenal, no. Volver a casa es una analogía de volver a ti. ¿Qué significa volver a ti? A veces durante nuestro desarrollo, nuestra niñez, nuestra adolescencia, incluso cuando eres adulto joven, hay experiencias que pueden cambiar el rumbo de aquello que realmente estabas destinado a hacer. Y no me refiero a hacer en sentido estricto de algo intelectual o económico, sino a la verdadera esencia. ¿Cuál es la verdadera esencia? Aquella que te permite mostrarte con amor, con libertad, en tu mejor versión, en tu poder más grande de creación. Cuando juntas una línea o cuando unes una línea donde sientes que estás abrazada por tu energía universal, por tu divinidad, es cuando permites que se abra el mundo de todas las posibilidades. Volver a casa es un término que me encanta utilizar. Tengo un entrenamiento presencial que se llama La Promesa que Olvidé, que justamente hablamos de cómo puedes volver a ti a través de recuperar todas estas experiencias que en ese momento ya no les llamaremos traumas, sino todas estas experiencias trascendentales, y puedes volcarlas para transformarlas en energía poderosa que te permita transformarte y sobre todo en un nivel más elevado de conciencia, servir a otros. Existen diferentes niveles por los cuales tú puedes transformarte, pero uno de los niveles que sería el más sencillo sería el nivel biológico. Volver a casa significa que no importa lo que esté sucediendo, tú siempre vas a poseerte a ti, vas a poseer la reacción que puedes tener sobre otros. Y se los dice alguien que justamente no era así. El último suceso donde yo perdí totalmente el piso fue cuando mi segunda bebé, yo soy sobreviviente de cáncer, tengo 7 años afortunadamente de ese suceso, tuve un embarazo de alto riesgo en aquella primera ocasión y hace 3 años volví a embarazarme. Ya les contaré esa historia en otro momento, pero lo que quiero contarles de ahí es que mi bebé estuvo en riesgo de muerte mucho tiempo, estuvo en terapia intensiva 4 meses, nos tocó verla en situaciones complejas, conectada con mangueras, muchas mangueras, estaba intubada, tenía alimentación, y verla así es un rompimiento fuerte. Algo que nos duele a muchas madres es ver a nuestros hijos sufrir, es algo que rompe totalmente la percepción de la realidad. Entonces esto hace 3 años fue la última vez en la que yo me disocié totalmente. Yo puedo decirles que sentía un rencor y un odio profundo por lo que era en ese momento mi realidad. Tal vez solamente pensaba no en quién me la debía o quién me la pagaría, sino que sentía profundamente cuando yo en mi interpretación las personas no jugaban el juego como yo quería. Sentía muchísimo dolor y yo junto con otras personas generé muchas situaciones que hicieron que yo reinterpretara la forma de ver la vida. Pero les cuento esta historia muy reciente porque quiero transmitirles que el conocimiento y los ciclos, mientras tú desees evolucionar, son interminables. La sanación no es necesaria para generar riqueza económica, por ejemplo. La sanación es otro proceso, la sanación es un lujo, porque no cualquier persona se puede dar el lujo de detener su vida para sanar, ¿me explico? Entonces, a veces relacionamos, o ahora hay mucho movimiento sobre debes de sanar para crear riqueza, y creo que eso es algo totalmente diferente. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿ok? Pero bueno, para centrarnos en nuestro tema, que es la parte de la parte emocional, en ese momento, cuando ya pude salir de ese proceso de crisis, de colapso, fue cuando yo pude entender que realmente el ser humano, por más elevado que sea, si todavía está adherido a esta humanidad o a estas experiencias más terrenales, y si tiene un switch o un interruptor para poder desfragmentarse nuevamente y hacer que arda Roma, puede hacerlo. Porque yo, a pesar de todo el conocimiento que tenía y todo lo que había vivido, de verdad que era yo una persona muy irreconocible. O sea,
sentía que las personas me lastimaban profundamente y yo quería también que estas personas sintieran ese dolor que yo sentía, pero pues no podían sentirlo, no era su experiencia, mi experiencia. Pero de allí pude entender que el camino de volver a casa es una decisión, porque digamos que eso pasó tal vez el primer mes y medio, pero después empecé a experienciar una serie de sucesos a través de querer deshacerme de este dolor, que fue empezar a entender que independientemente de lo que yo estaba viviendo, yo era bendecida por tener a mi hija con vida en un hospital donde ella pudiera tener toda la atención que necesitaba, y donde ella podía vivir a través de algo que era creado. O sea, es increíble cómo un bebé tan pequeñito puede vivir dentro de una incubadora y cómo los médicos tan sabios, estas pediatras que amo profundamente, la doctora María Elena del Instituto Nacional de Pediatría, mi agradecimiento total a estas doctoras tan hermosas que estuvieron ahí sosteniendo a mi hija, dándole este apoyo. Cómo pueden desarrollar mecanismos para que un ser humano pueda seguir viviendo de manera externa dentro de una incubadora, calcular las dosis, ver sus laboratorios. O sea, es algo que me parece increíble. Yo soy médico de profesión y aún así no me dejaba de sorprender, y ahora que lo analizo más, ellas acabaron de permitirle su desarrollo externo. Entonces, cuando yo veía que las cosas no iban bien, que se le subía el azúcar, que tuvo algo que era enterocolitis necrotizante, que el 50% de estos pequeños no viven, y que ella, que a lo mejor la iban a operar cuando ella estaba tan chiquitita, y no la operaron porque un doctor muy sabio, ya grande, dijo, creo que va a salir adelante, y tuvo razón. Entonces, todos estos sucesos que hacía que mi mente no entendiera de repente el por qué estaba allí, por qué lo había hecho, por qué yo me sentía culpable de generarle ese sufrimiento a ella. Yo empecé a ver bondad, empecé a ver sabiduría, empecé a ver lo increíble que eran estos aparatos tecnológicos que salieron de la mente de muchas mentes humanas y lo desarrollaron, y eso a su vez nos permite contener o crear vida que tal vez en otras condiciones en la selva pues yo no pudiera ser madre, ¿me entienden? Porque no hay esa tecnología que sostenga. Entonces, a través de cómo existen herramientas donde, no herramientas, situaciones donde tú estás viendo cosas malas, pero realmente estás rodeada de bendiciones, y que entonces tú tienes la capacidad de decidir cómo reaccionar a una situación independientemente de lo que estés viviendo, que era lo que nos decía Viktor Frankl en su libro, donde dice que cada ser humano, la última de las capacidades que puede tener un hombre, no me lo sé literal, pero es esto, ¿no? De la capacidad de decidir cómo actuar ante una situación. Y entonces cuando empecé a concatenar todos estos conceptos y decir, ok, no tengo, o sea, todo me dice que tengo que sufrir, ¿no? Que estoy pasando una situación compleja, pero hay formas en las que yo puedo volver a regularme, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Dos cosas importantes para poder volver a casa, chicos: sistema límbico y amígdala. El sistema límbico va a interpretar las situaciones que nosotros vivamos, y la amígdala es un pequeño organito que está en nuestro cerebro, bien pequeñito pero bien latoso, porque les cuento que la amígdala lo que hace es que la amígdala tiene un umbral de activación neuronal que es más bajo que la energía, por decirlo así, la energía que necesita la corteza prefrontal, que es la que maneja las funciones mentales superiores. Ese umbral es más bajo. Entonces, cuando tenemos miedo, se activa y nos bloquea. Es entrar en un circuito de supervivencia que los que sienten ese miedo, los que han sentido esto, que les cuento, estas situaciones fuertes de la vida, no puedes controlarlo. Es como este caracol que le pican y reacciona. Así se siente vivirlo. Entonces, entender que si yo podía empezar a regular la interpretación de los sucesos presentes con la interpretación de los sucesos en un pasado, y podía empezar a creer que mi amígdala no era la que dominaba, sino que ese miedo podía transmutarse en otras cosas, fue cuando pensé, independientemente de lo que hayamos vivido, de aquello que pueda romperse, hay un camino de regreso a casa, ¿no? Entonces, en un primer nivel primitivo,
por decirlo así, sería este nivel de controlar la interpretación de los sucesos y la forma en la que reaccionamos. Cuando reaccionamos con miedo, pues obviamente vamos a reaccionar con violencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que busca tu cuerpo es sobrevivir y adaptarse. No va a buscar en ese momento crear. Ningún cuerpo o ningún ser humano que está en un momento de crisis con la amígdala activada o con hiperactivación amigdalina, pues va a poder crear porque está en su energía más fuerte de miedo y de supervivencia. Entran en tu mente muchos factores, el económico, el que si todo lo que está viviendo es suficiente, el hecho de que tu bebé esté lejos. Son muchas cosas, ¿no? Y digo, en este caso yo por esta experiencia, pero una mamá que tiene a su hijo enfermo, un esposo que tiene a su esposa enferma o diferentes situaciones que están viviendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes atravesar ese proceso con dignidad? Entonces, lo primero es tratar de reinterpretar las situaciones. ¿Qué de lo que estoy viviendo ahora se une con mi historia de vida? ¿Y por qué este suceso puede venir más fuerte o menos fuerte? ¿Qué recuerdos me trae de cuando era niño? ¿Qué emociones siento? Si siento abandono, si siento traición, injusticia, si siento tristeza, nostalgia, impotencia. ¿Y de qué manera puedo empezar a reinterpretar estas situaciones? ¿No? Yo lo que les decía, ¿no? En lugar de decir mi hija está conectada, empecé a decir gracias Dios que mi hija tiene esta tecnología, bendece a los doctores, gracias que existen estos aparatos que la monitorean. Y era algo impresionante porque mi hija se desconectaba del oxígeno porque se movía muchísimo estando chiquita y el monitor empezaba a titilar pum, pum, pum y la oxigenación se le iba a 60% rapidísimo. Y imagínense el miedo, ¿no? Entonces ve rápido, iban los doctores y otra vez, y eso sucedía ahí en UCIN muchas veces al día, ¿no? Y no nada más a mí, a todas las mamis que estábamos ahí. Entonces siempre decía, todo va a estar bien, ya vienen los doctores, va a hacer esto. O sea, yo sabiendo qué hacer y no haciéndolo, o sea, porque yo tenía respeto por su trabajo de ellos. Yo soy médico, pero yo no era médico en ese momento, yo era madre en ese momento. Y tenía que vivir ese papel que me tocaba, ¿no? Entonces empezar a reinterpretar eso, ¿no? Entonces aferrarse a lo positivo, aferrarse a la gratitud. La gratitud es una emoción que genera en nuestro cuerpo desactivación amigdalina totalmente, porque de pasar al miedo a la gratitud, ¿cómo vas a agradecer en una situación de miedo? Claro que puedes agradecer, porque siempre va a haber cosas buenas que ver que te están pasando. Y la otra situación que es importante es desactivar totalmente la narrativa que tienes del suceso que estás pasando. Yo sé que lo que voy a decir es muy fuerte en el sentido que no puedes agradecer la desgracia que estás viviendo o la pérdida de alguien. Yo sé que tal vez muchos no van a entender en este momento lo que les digo, pero cuando logras reinterpretar las experiencias en el momento que las vives, vas a darte cuenta que la vida no te está pasando a ti, la vida está pasando. Y sería demasiado egocéntrico creer que todo lo que te pasa es tu culpa, porque te aseguro que todo lo que te pasa, aunque en tu inconsciente más amoroso creas algunas experiencias para despertar, todo lo que te pasa no es tu culpa. De hecho, es impresionante cómo cuando tú mueres, la vida sigue pasando. Nada se detiene, ¿me entienden? Es decir, hay algo impresionante en el hecho de vivir y crear, porque si tú vives y creas, puedes cambiar el mundo. ¿Me explico? Pero si tú te vas, el mundo sigue. Entonces es una bendición estar vivo. Solo ese hecho de estar vivo y poder crear a partir de todo lo que tú sabes, de lo que has vivido, incluso ni siquiera en esta parte experiencial o intelectual, no. Tu pura esencia de amar y de servir puede transformar el mundo. Pero si nosotros no podemos voltear a decidir cómo actuar en el momento de la crisis, es porque realmente estamos totalmente actuando a través del trauma. O sea, lo que yo le estoy diciendo de volver a casa es un trabajo bien profundo para que lo que tú estás viviendo no sea lo que te domina. El mecanismo de te tocó y entonces como en mi sistema de creencias, si alguien me toca yo reacciono y golpeo, estás replicando ese patrón, porque a lo mejor ese patrón lo tenías en tu familia, pero ahora lo estás haciendo con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, ¿no? O estás viendo una situación de crisis de alguien enfermo, un padre enfermo, una madre enferma, y en lugar de unirse como hermanos empiezan a pelearse, empiezan a violentarse porque han reactivado el trauma de la infancia.
No, volver a casa significa vuelvo a mi autocontrol. Puedo vincularme con los otros a través no de lo que quiero obtener de ellos, sino a través de lo que es la realidad de los valores, lo que va a ser lo mejor para la familia, la tribu, el clan, el niño, la niña, el esposo, la esposa en ese momento. O sea, vas más allá incluso de tu satisfacción y de tu ego y empiezas a elevarte a un nivel de conciencia donde puedes pensar qué es lo mejor en ese momento. De qué forma vamos a mejorar o de qué forma podemos funcionar mejor. Y creo que cuando empiezas a desarrollar ese tipo de estructuras para solucionar un problema, cualquier problema, porque la vida está llena de situaciones interesantes y los problemas son retos en nuestra vida. Entonces, qué bendición tener problemas, porque eso significa que estás vivo y que puedes solucionarlos. Entonces, si tú no logras saltar esa brecha de reaccionar tal vez como alguien primitivo y no te sientes poseedor de la creación de las situaciones, es porque estás todavía viviendo totalmente en ese trauma, en ese niño herido que todavía controla a través de la retracción, la ley del hielo, la manipulación, la violencia. ¿Ok? Entonces este capítulo es justo para generar como esta conciencia de que a través de sanar, de tomar terapia, de tomar cursos, de leer, de ver estos podcasts, tú puedes elevar tu nivel de conciencia para tratar de entender que tú no eres lo que te está pasando, incluso no eres lo que crees que te está pasando. Las experiencias son solamente experiencias y las experiencias no son a ti, las experiencias son porque el mundo está en movimiento. Algo que me es muy bonito entender y que entendí que transformó mi vida cuando yo quería ser tan perfecta, tan inteligente, todo el tiempo estar estudiando y qué más sigue, y qué más sigue, lo hacía como por una energía de que me movía, pero no conectada a mí. Y cuando entendí esto, que es muy bonito, que es un regalo de este podcast, es la flor. La flor existe y la flor es flor y cumple su ciclo y no está trabajando, no está dándole a ganar nada a nada. La flor es flor, pertenece a una energía que no podemos frenar. Una vez que esa flor recibe los estímulos necesarios, crece y va a dar su mayor potencial si tiene los estímulos necesarios. Pero ella no está pensando en a quién va a satisfacer, en cuánto dinero va a generar, en si es productiva. Entonces, el volver a casa es entender esa pura esencia de que ya por estar es valioso y que puedes transformar la vida tuya, la vida de alguien o la vida del mundo entero. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nunca dejes de aferrarte a que eres merecedor de sanar. Pase lo que pase, así estés en una situación que te han dicho que ya no hay vuelta atrás, no. Siempre eres merecedor de sanar, ¿vale? Entonces ese es el gran regalo de este capítulo de Orígenes. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Elisa, soy médico cirujano, maestrante en psicoterapia y coach de liderazgo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.